Entonces, estamos ahora con el sociólogo Alipio Montes Urday, con quien vamos a tratar de entender lo que pasó y por qué. Muy buenas noches, doctor Montes. Buenas noches, amigos televidentes. En realidad, antes de algún comentario, creo que merece desde acá expresar nuestro dolor a todos y cada uno de los familiares que han perdido a alguno de sus integrantes, tanto policías como comuneros. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de extrema violencia cuando se supone que ya habíamos superado y ahora ha sido prácticamente una guerra de peruanos contra peruanos? Se habla del enemigo como si estuviéramos hablando de chilenos o de unos invasores, cuando se trata de otros peruanos. Quizá además ni siquiera nos hemos puesto en sus zapatos, aunque la mayoría de ellos no usa zapatos, ¿no es cierto?, de que tienen otra cultura, otra visión de las cosas, no son los limeñitos de cuello blanco que se horrorizan de cualquier situación de un poco extrema, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Mabel, mire, acá creo que estamos llegando, yo diría, es la cresta de un largo proceso de exclusión, de un largo proceso de marginación que están sufriendo nuestros pueblos indígenas ya desde más de 500 años. Y lamentablemente la República, y menos estos últimos gobiernos, han hecho lo necesario por entender y por comprender sus necesidades de desarrollo propio que tienen nuestros pueblos. Sobre esos problemas es indiscutible que no podemos negar que los indígenas están marginados, están excluidos. Ahí tenemos todos los años pidiendo limosna para enfrentar las heladas que sufren nuestros compañeros campesinos de los Andes, ¿cierto? La mejor prueba de que el Estado está ausente, es la mejor prueba de que el Estado no los escucha. Entonces, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo que no escucha el Estado, escuchamos al Estado decir que estamos creciendo, que estamos bien. Entonces, lo que está pasando es que, por un lado hay crecimiento, pero al mismo tiempo esto se está traduciendo en mayores desigualdades sociales. Y sobre eso le llamo las prácticas racistas que de una o de otra forma, de manera velada se dan en nuestra sociedad. Lo que estamos haciendo es fragmentar nuestra sociedad aún más. ¿Cierto? Creo que es un primer elemento que no podemos dejar de entenderlo, que los pueblos indígenas siguen siendo excluidos, siguen siendo marginados, y no solo en los Andes, no solo en las Amazonías, sino en nuestras propias ciudades, ¿cierto? Incluso cuando desarrollamos comportamientos y actitudes peyorativas, racistas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente generar más resentimiento, generar más frustración, y el resentimiento, la frustración es el mejor caldo de cultivo para la violencia. Actualmente el gobierno está emitiendo un spot de televisión donde señala que unos humildes policías han sido víctimas del salvajismo. ¿No será contraproducente cuando se le quita todo atisbo de razón al otro lado y se atribuye el gobierno, en este caso, la razón al 100%, la sabiduría, la condición de ser civilizado, la condición de saber qué es lo que nos conviene como país, y al otro lado hay cero razón? ¿Eso es razonable? Justamente ahí es lo que decían, ¿cierto? Ese spot muestra una vez más la actitud totalmente racial, la actitud totalmente autoritaria del gobierno, ¿cierto? Que el único responsable de esta masacre son los indígenas. Pero acá hay que entender dos cosas. Yo creo que tanto policías muertos o heridos como en la mayor parte de comuneros heridos, muertos, son víctimas en lo inmediato, yo diría, de la conducta autoritaria de dos grupos, yo diría. Y caprichosa. Exacta, autoritaria y caprichosa. De un lado, Alan García, su Consejo de Ministros y su Congreso. ¿Por qué? Una actitud vertical, prepotente, que no ha querido escuchar, porque era quien quiere arreglar puede ceder, y es un tema de renegociar, cambiar. Esto por un lado, pero por otro lado no podemos negar que sobre las reivindicaciones legítimas de los pueblos indígenas está surgiendo un movimiento indígena totalmente peligroso, totalmente violento, totalmente, digamos, conservador, en el sentido de que aspira y busca a mantener, entre comillas, las cosas tal cual fueron en el pasado, ¿no es cierto? Y eso es sumamente peligroso, y eso lo encabeza Bizango. Fíjese, ya está demostrándose que la muerte de los policías también ha sido en parte no solo por lanzas de los indígenas, sino también con armas de guerra, armas
fusiles, etcétera. Que les han arrebatado a los Que les policías, han arrebatado a los aparentemente. policías, aparentemente. ¿Cuándo lo hicieron? Ahora, yo no sé si es tan de cierto la información que saca Perú 21, que ya se sabía que estaban armados. Si eso se sabía, ¿qué se esperó? ¿Por qué por qué se pone en carne y cañón también a policías versus los comuneros? O sea, lo que yo quiero decir acá, Mabel, creo que tenemos que ser objetivos. No podemos dejar de reconocer los derechos, los intereses, las necesidades que tienen nuestros campesinos, que tienen nuestros comuneros, no solo el derecho a la tierra, al agua, al progreso, sino también derecho a su cultura, a su lengua, a su forma de pensar, a su forma de sentir. Pero al mismo tiempo no podemos negar que sobre esos derechos, por el abandono del Estado, por la falta de liderazgo del Estado, ciertos grupos ultraconservadores del indigenismo están montándose para asusar, para aprovecharse de estos movimientos. Por un lado, y por otro lado, la actitud, como hemos dicho, caprichosa, prepotente, arrogante de Alan García, es su estilo de García. Su estilo es imponer y no ceder, y si cede por las circunstancias, elabora actas y después las incumple. Y ahí tenemos las consecuencias. Mece, como se dice. Exactamente. Es su estilo mecer, pues. Es su estilo mecer. Bueno, en este grupo de nativos, en estos rebeldes, digamos, hay ciertamente, como en todo lado, extremistas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿son los nativos, como nos los están mostrando, gente salvaje que directamente fue a matar a los policías desarmados? ¿Es gente con la que no se puede hablar, totalmente irrazonable? Ahora yo digo, de todas maneras, como usted dice, hay que reconocer su cultura y ellos están en otro estadio de civilización, si es que esto es civilización, claro, digamos, ¿no? Están acostumbrados a defenderse con lanzas, esa es su vida. No vienen de la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros en Miraflores, ¿no es cierto?, en San Isidro, de Lima. Entonces, también hay que ponerse un rato en el otro lado. ¿Cómo podemos dialogar? Claro, ya es imposible el diálogo entre peruanos. Claro, ese es el problema, que mientras no reconozcamos al otro como diferente, pero al mismo tiempo como igual, creo que va a ser difícil que nos entendamos. Yo repito, creo que se tiene que separar el derecho legítimo de los campesinos, el derecho legítimo de los pobladores a reclamar su tierra, a reclamar el agua, a reclamar un derecho a cultura, una forma de pensar y sentir de ciertos grupos que puedan estar aprovechándose de estas aspiraciones. Lo que pasa, García ahora sí está echando en un mismo saco a dirigentes radicales versus el pueblo, y la mejor prueba incluso es de que algunos dirigentes campesinos han salido a desmentir, más que desmentir, a desconocer a Pizango, ¿no es cierto? Como su líder. Como su líder. ¿Y por qué? Porque Pizango prácticamente se excedió y ellos reconocen ese sentido. Y hacen mal García en meterlos a todos en un saco. Es que lo que pasa, Mabel, García sigue actuando políticamente desde una lógica del fin justifica los medios, ¿cierto? Entre comillas voy a decir, los nativos en su desesperación o asusados por grupos violentos han matado a 22 policías, le han dado un argumento político sólido, entre comillas, a García para mostrar al otro movimiento como el salvaje, como el asesino, como el cruel, como el que no se puede conversar. En otras palabras, los campesinos también han perdido con esto. ¿Por qué? Porque su movimiento se desprestigia a la luz de todo el mundo y distintos sectores, porque sentido común dice, no son santas palomas, como han matado a 22 policías, y eso lo está aprovechando bien García. Pero aprovechando bien para darse cierta estabilidad política en el país, pero lo que está haciendo al mismo tiempo es abrir más brechas, pero que lo que está haciendo es tratándolos con la punta del pie a este grupo de comuneros. Puede ser que el movimiento campesino haya sido derrotado, y estoy seguro que va a ser derrotado transitoriamente, pero ese movimiento, ese resentimiento, ese dolor, esa frustración va a quedar ahí y va a volver a resurgir en cualquier momento. Pero no debe servir esto para terminar de excluirlos, cual ha sido la tendencia todos estos años, ¿verdad? Pero tengo la impresión que es la reacción ahorita de García. Sí, claro. Esa es la reacción, porque si no lo contrario fuera, ya pues armar una comisión, parar ese decreto. Esperar a convencerlos. Y pudo hacerlo, él pudo promover en el Congreso que se suspende ese decreto
suspender la huelga y conversar y negociar y hacerle entender hasta dónde tienen razón ellos y hasta dónde tienen razón. Es que también, claro, han estado dialogando solamente con Pizango porque él está en Lima, pero el gobierno no ha ido pueblo por pueblo a hablar con Es que es la los ausencia del Estado. afectados.